En nuestra guía anterior, guía 7, estábamos hablando de taxonomía. Mencionábamos 3 grandes dominios: bacteria, arcaea y eucaria. Del dominio bacteria, estamos viendo las imágenes de nuestro libro guía Habilidades Científicas. Ustedes dibujaron en su cuaderno cocos y espirilos. Decíamos cómo ese dominio bacteria está constituido por seres unicelulares, procariotas, que viven en todos los ambientes, que la mayoría son heterótrofos, pero que hay unas cianobacterias que son autótrofas. Bueno, que se reproducen especialmente en forma asexual. También nosotros hablábamos del dominio arcaea y dábamos como ejemplo, y ustedes dibujaron la arqueobacteria, que tiene la característica de estos seres arqueobacterias de vivir en ambientes donde otro ser no lograría vivir. Pueden ser muy salados, muy calientes o extremadamente fríos o quizá muy ácidos, ambientes extremos. También dibujamos la imagen que estamos observando y que está en nuestro libro. También son seres unicelulares, son procariotas, viven en ambientes, decíamos, extremos. Iniciábamos también nuestro tema del dominio eucaria y su nombre corresponde precisamente a todos los seres que están constituidos por célula eucariota. Aquí encontramos entonces los diferentes reinos, ¿cierto? Como el reino de las plantas. También encontramos el reino de los protistos. Encontramos también el reino de los hongos. Recuerden que en nuestra guía anterior hicimos algunos de estos dibujos. Ustedes dibujaron algunos de los hongos que encontramos en nuestro libro. Entre los hongos encontramos quitridiomicetos, zigomicetos homoos, ascomicetos, ahí están por ejemplo las levaduras, basidiomicetos, que son los que todos más conocemos, las setas o sombrillitas, ¿verdad? Estos hongos hacen parte del dominio eucaria. Mencionábamos también dentro del dominio eucaria los protistos. Dibujamos en nuestra guía anterior como taller de aplicación un protisto protozoo. En esta imagen estamos viendo un paramecio. ¿Y qué es un protozoo? Son acuáticos, especialmente pues abundan en agua salada, pero también los hay en agua dulce. Son protozoos también, por ejemplo, las amebas, euglenas. Y también estamos observando la imagen de un protisto que parece una plantica, tiene muchas características comunes con las plantas, que son los protofitos o las algas que pueden hacer fotosíntesis. Entonces, dentro del dominio eucaria encontramos los protistos, como el protozoo, como las algas. Encontramos los seres del dominio fungi, o reino de los hongos. Los hongos, recordemos que son seres heterótrofos, ellos no fabrican su alimento, deben vivir sobre materia orgánica. Entre los hongos hay muchos multicelulares y algunos unicelulares, decíamos, como las levaduras. Bueno, pues ahora nos corresponde hoy detenernos a hablar un poco de las plantas, el reino de las plantas o reino vegetal. Dentro del reino de las plantas vamos a diferenciar dos grupos muy importantes. Uno son las plantas briófitas, es decir, pudiéramos hablar de los musgos. También dentro de los briófitas están unas plantitas llamadas hepáticas. Estas briófitas o briófitos son plantas que no tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas verdaderos. Tienen rizoides, taloides. A este grupo de briófitos pertenecen plantas que, además de no tener raíz, ni tallo, ni hojas, tampoco tienen vasos conductores. Briófitos son los musgos y las hepáticas. El otro gran grupo de las plantas son las traqueofitas, o plantas que sí tienen vasos conductores, tienen raíz, tallo, hojas. Dentro de las traqueofitas vamos a diferenciar, en nuestro libro nos van a hablar especialmente de 3 grupos: pteridofitos,
que son plantas que tienen raíz, tallo, hojas, tienen vasos conductores llamados xilema y floema. De ellos hablamos cuando vimos el tema tejidos. Y también están las plantas con semillas, entre las cuales nos mencionan dos grandes grupos, las gimnospermas, que son plantas con semillas, generalmente guardadas dentro de conos, no tienen flores, no tienen frutos. Entre las gimnospermas encontramos, por ejemplo, los pinos. Y el otro grupo son las angiospermas. También las angiospermas son plantas con semillas, pero ellas sí tienen flores y frutos. Este es nuestro tema, entonces, para nuestra guía 8. Vamos a dedicarnos a hablar de las plantas y también de los animales. Ustedes en su taller de aplicación van a completar algunas palabritas del contenido de esta página del libro. Por ejemplo, vamos a hablar cómo las células de los vegetales se caracterizan. Recuerden, vimos ese tema al comienzo de año en las clases de células. Las células eucariotas vegetales tienen pared celular. Una de las sustancias más comunes en los vegetales es la celulosa. Es una sustancia que da dureza. La celulosa también es la que hace parte del papel. Todo esto lo van a encontrar ustedes a medida que vayan leyendo, porque es muy importante practicar la lectura en nuestro libro. Y en su taller, como les digo, al ir leyendo van a ir a completar algunas palabritas que les pido con base en la lectura. Entonces, también les decía que en nuestra guía 8 vamos a hablar de los animales, del reino animal. Dentro del reino animal vamos a encontrar algunos phylums muy importantes, como por ejemplo los poríferos. Entre los poríferos encontramos las esponjas. Veamos por aquí una imagen que nos trae su libro guía. Tenemos entonces las esponjas. Un segundo grupo, estas esponjas viven más que todo en el mar. Un segundo grupo o phylum dentro de los animales son los nidarios o celenterados. Estamos viendo una imagen que trae su libro de una anémona. Aquí también están las hidras, las medusas. Un tercer grupo muy interesante son los platelmintos, como la tenia, la planaria. También vamos a hablar de los anélidos. Son gusanos segmentados, como la lombriz de tierra, la sanguijuela. Un grupo también importantísimo dentro de los invertebrados, es decir, tenemos por acá imagen, los moluscos, todos los caracoles, almejas, moluscos, ostras. Otro importante grupo o phylum son los equinodermos, como la estrella de mar, el erizo de mar. Y también vamos a hablar de los artrópodos. Los artrópodos son un grupo muy grande, dentro de los cuales están los crustáceos como cangrejos, camarones, los 100 pies, 1000 pies, todos los arácnidos como arañas, garrapatas, escorpiones, y la imagen que estamos viendo de una hermosa mariposa, porque entre los artrópodos están también los insectos. Otro phylum muy importante son los cordados o animales superiores, que también los conocemos comúnmente como vertebrados. De entre esos cordados vertebrados vamos a diferenciar, por ejemplo, los peces, ¿cierto? Los anfibios, como las ranas, salamandras, los reptiles. Ahí encontraríamos en los reptiles, vamos a encontrar las serpientes, las tortugas. También vamos a encontrar un grupo muy importante, una clase muy importante, que son las aves y los mamíferos. En su libro van a encontrar diferentes imágenes de animalitos como los peces, como los reptiles, los anfibios. Y decíamos también que tenemos en los grupos de los animales las aves, clase de las aves, y la clase de los mamíferos. Vamos a ver cómo entonces ustedes, en la medida en que van leyendo en su libro, van a ir encontrando características muy importantes de estos seres, de los animales, que decíamos que pertenecen al dominio Eukarya,
¿cierto? Que son seres heterótrofos. Los animales, nosotros pertenecemos a los animales, nosotros somos primates, pertenecemos al mismo orden con los monos y nosotros no fabricamos alimento, nuestro cuerpo, nuestras células no están en condición de hacer fotosíntesis, por eso somos heterótrofos, buscamos el alimento. Tenemos la posibilidad de desplazarnos la gran mayoría de animales, excepto las esponjas, pero la gran mayoría de animales precisamente podemos trasladarnos de un lugar al otro. Tenemos tejidos flexibles porque nuestras células no tienen pared celular. Y muchos de nosotros y muchos de los animales tenemos además un tejido muscular, que ustedes ya vieron eso en una guía anterior. Vimos que los músculos nos permiten la movilidad. Entonces, y la mayoría de animales, como veremos en la guía, decimos ahí, explicamos que tienen reproducción sexual, aun cuando hay algunos casos de reproducción asexual, la gran mayoría tienen reproducción sexual. La respiración es aerobia. Entonces utilizamos el oxígeno para que cuando llegue a las células rompa los nutrientes y libere la energía. Entonces, queridos estudiantes, esta es la temática de nuestra guía 8 y los invito para que hagan algo de lectura de nuestro libro, que lo utilicemos. La lectura nos ayuda a tener un mejor vocabulario, leer varias veces, más de una vez la guía que yo les envío también es muy importante. Y vamos a hacer un taller de aplicación aplicando nuestra lectura del libro guía Habilidades Científicas de grado 6. Ese es nuestro tema para la guía 8. Continúa la taxonomía. Recordar entonces los 3 dominios, no olviden, bacteria, arquea, eucaria. Y dentro del dominio eucaria tenemos los reinos protisto o protistas, protistos. Tenemos el reino fúngido de los hongos, está el reino de las plantas y el reino animal.